Un número inusualmente alto de ataques de reptiles en los últimos días. 3 ataques de caimanes en Florida Central y un ataque mortal de cocodrilo. Hay una nueva preocupación por los peligros de los caimanes y cocodrilos. Este cocodrilo estuvo involucrado. En los canales de Miami, los biólogos acaban de sacar del agua un animal que no debería existir ahí. No es un caimán, no es un cocodrilo americano. Es un depredador que en otro continente mata a casi 200 personas por año y que ahora crece más rápido en Florida que en su propia tierra natal. Nadie sabe cuántos hay sueltos, y mientras todo el mundo miraba a las pitones gigantes devorando los Everglades, algo mucho más silencioso empezó a pasar debajo del agua. Una serpiente nativa, venenosa, empezó a comerse a las pitones, viva, entera, sin dejar rastro. Esta es la historia de 2 invasiones al mismo tiempo, una que llegó desde África en una jaula y otra que el propio pantano de Florida está armando por su cuenta, en silencio, para intentar salvarse a sí mismo. Quédate hasta el final, porque el número de crecimiento de este depredador africano te va a helar la sangre. Florida es, sin comparación, el territorio más colonizado por especies invasoras de todo el mundo. Más anfibios y reptiles no nativos se han establecido de forma permanente ahí que en cualquier otro lugar jamás estudiado. Las razones son simples. Clima subtropical benigno, inviernos suaves y décadas de comercio de mascotas exóticas que metieron un río constante de criaturas extrañas en las casas del estado. Algunas se escaparon, otras fueron abandonadas apenas crecieron demasiado, y un puñado encontró en Florida algo parecido al paraíso, un territorio cálido, abierto, casi sin nada evolutivamente preparado para detenerlas. Esta es la historia de 2 amenazas que se cruzan en el mismo pantano. Un depredador africano que nadie invitó y que se está multiplicando en las sombras, y una rebelión silenciosa de la fauna nativa de Florida que empezó a cazar, por su cuenta, al invasor más famoso de todos, la pitón birmana. Primera parte. Los 2 reyes del pantano. Antes de esta historia, el pantano funcionaba como un país dividido, no por tinta, sino por sal. En el interior de agua dulce, entre pastizales y cipreses, reinaba el caimán americano, oscuro como asfalto mojado, con crestas óseas a lo largo del lomo, mandíbula ancha y brutal, capaz de partir el caparazón de una tortuga como si fuera una nuez. Puede superar los 3,5 metros de largo. Es el animal de las postales, el que todos conocen, el que aparece en el canal detrás de cualquier estación de servicio. En la costa, donde el agua dulce se mezcla con el mar y se vuelve salobre, gobernaba otro rey completamente distinto, el cocodrilo americano. Más pálido, más gris, de hocico angosto y afinado, hecho para atrapar peces al vuelo, y no para aplastar huesos. Su temperamento combina con su dieta. Es tímido, esquivo, casi un ermitaño, que sigue cardúmenes de mújol y pargo, y se esfuma apenas nota presencia humana. Está en peligro de extinción, y su bastión principal, curiosamente, está alrededor de los canales de agua caliente de una planta de energía costera. Y hay un dato que resume todo su perfil. En toda la historia registrada de la especie, dentro de Estados Unidos, jamás mató a un solo ser humano. 2 reyes, 2 territorios. Una tregua de millones de años que los biólogos podían anotar en un mapa y confiar en que seguiría siendo válida el año siguiente, y el que venía después. Y entonces, a mediados de la década de 2000, apareció algo que no encajaba en ese mapa en absoluto. Segunda parte. El color que no coincidía entre 2009 y 2014. Técnicos de campo empezaron a capturar, casi por accidente, cocodrilos jóvenes en los canales cerca de Miami. En teoría, nada raro. Florida está llena de cocodrilos. Pero varios de esos técnicos, en momentos y lugares distintos, sintieron la misma inquietud al sostener a esos animales entre las manos. El patrón de la piel no coincidía con lo que habían visto cientos de veces. Un pensamiento se les formaba antes de poder frenarlo. Este no es de acá. Esa corazonada repetida, en personas que nunca se habían conocido, fue lo que finalmente llevó a alguien a tomar una muestra de tejido y mandarla a un laboratorio. Tercera parte. El veredicto del ADN. Un equipo de la Universidad de Florida analizó las muestras usando código de barras genético,
una técnica que compara secuencias de ADN contra una base de datos mundial hasta encontrar coincidencia. Uno de los investigadores ya llevaba años recolectando, por las dudas, ADN de cocodrilos del Nilo mantenidos en zoológicos autorizados del país. El resultado reescribió el mapa entero de los Everglades. Los animales capturados no eran cocodrilos americanos. Eran cocodrilos del Nilo, originarios de los ríos, lagos y pantanos de África, a más de 11.000 kilómetros de distancia del canal donde fueron atrapados, con un vínculo genético más fuerte hacia poblaciones del sur de África. Imaginemos el peso de ese hallazgo cayendo sobre un laboratorio de Florida. No era una simple variación de color en un reptil nativo. No era un caimán, ni un híbrido, ni una casualidad. Era uno de los depredadores más formidables de otro continente, respirando aire de Florida, tomando sol tranquilamente en un canal suburbano. El hallazgo se publicó en 2016, como la primera introducción conocida de esta especie en el estado. Primera conocida, guardemos esas dos palabras, porque van a importar más adelante. Y el ADN reveló algo todavía más inquietante. 2, posiblemente 3 de los animales capturados compartían la misma firma genética, el mismo haplotipo. Estaban emparentados. No eran errores aislados llegando desde 3 fuentes distintas. Venían de un mismo origen, conectados entre sí. Cuarta parte. Un depredador con historial comprobado. ¿Por qué esa palabra Nilo cambia todo? Porque el cocodrilo americano es un especialista en peces, con un historial impecable frente a los humanos. El cocodrilo del Nilo es el segundo reptil vivo más grande del planeta. Puede superar los 5 metros y pesar como un auto pequeño. Y en África subsahariana está vinculado a hasta 200 muertes humanas por año. Un especialista tiene una dieta angosta y predecible. Un generalista mira todo el paisaje como un buffet y se adapta a lo que encuentre. Aves, mamíferos, lo que sea más fácil. En África, los animales locales tuvieron millones de años para aprender a temerle a esa silueta. En Florida, nada tiene ese instinto. Ni una sola criatura nativa sabe que debe tener miedo. Y así, exactamente, empieza una toma de poder dentro de un ecosistema. Quinta parte. ¿Cómo llegó y cuánto creció? El rastro no llevó a ningún zoológico legal. El ADN no coincidía con esos animales. Llevó al mundo apenas regulado del comercio privado de exóticos, hacia importaciones desde Sudáfrica y Madagascar, y finalmente hasta una propiedad privada cuyo dueño planeaba abrir su propia atracción turística de fauna silvestre. Los cocodrilos ahí no estaban bien contenidos. Algunos escaparon, y una vez sueltos en el humedal, desaparecieron en el desierto anegado más grande del continente. Uno de ellos sobrevivió solo, sin ser detectado, durante 3 o 4 años seguidos. Y hay un dato que lo cambia todo. Uno de los animales fue capturado, marcado y liberado, y recapturado casi 2 años después. Eso permitió medir su crecimiento real, más de 40 centímetros por año, casi un 28% más rápido que los cocodrilos del Nilo en su propio territorio africano. No estaba sobreviviendo en Florida, estaba prosperando más que en su tierra natal. Además, se había desplazado casi 30 kilómetros a través del sistema de canales, usando esa red de agua como una autopista propia. Sobrevive al clima, se alimenta solo, crece más rápido acá que en África, viaja largas distancias sin ser visto. Cada casilla necesaria para establecer una población permanente la estaba marcando. Los investigadores no encontraron pruebas de reproducción activa en estado salvaje, y eso es una buena noticia real. Pero admitieron algo mucho más inquietante. Solo un puñado de personas en todo el estado estudia estos reptiles en serio, y las probabilidades de que ese grupo pequeño haya encontrado a todos los ejemplares sueltos son, en sus propias palabras, poco probables. Florida es demasiado grande, demasiado húmeda, y su clima costero es perfectamente apto para que esta especie se extienda mucho más allá de donde ya apareció. Sexta parte. Mientras todos miraban a la serpiente gigante. Mientras este drama silencioso se cocinaba bajo el radar, toda la atención pública estaba puesta en otra invasora, la pitón birmana, un constrictor gigante sin enemigos naturales que devoraba mapaches, gatos monteses e incluso ciervos enteros.
Era la cara de la crisis, el animal de todas las portadas. Y esa fama tan ruidosa hizo que casi nadie mirara hacia otro lado, justo donde algo mucho más extraño empezaba a pasar. En 2021, un equipo que rastreaba pitones jóvenes con transmisores quirúrgicos empezó a perder animales, uno por uno. Los investigadores pasaban largas jornadas metidas en agua hasta el pecho, abriéndose paso entre vegetación densa, escuchando los pitidos constantes que les indicaban dónde estaban sus animales. Las señales no se apagaban de a poco, se cortaban de golpe, mientras el transmisor seguía emitiendo su pulso constante desde el interior de algo más. Cuando llegaban a las últimas coordenadas conocidas, no encontraban cadáver, ni sangre, ni marcas de arrastre, ni piel muda. Nada parecía perturbado, solo ese pulso débil, emitiéndose todavía desde el interior de otro cuerpo. Cuando finalmente recuperaron los equipos y revisaron las radiografías, encontraron una columna de pitón intacta, enroscada dentro del estómago de un depredador sin identificar. 3 pitones habían sido tragadas enteras, sin restos dispersos, sin marcas de lucha, sin ninguna explicación inmediata. Uno de los casos involucraba una pitón de casi 4 metros, con el cuello aplastado y el cuerpo enterrado bajo la maleza. Un investigador con más de 20 años de trabajo de campo lo describió como una de las experiencias más surreales de su carrera. Séptima parte. ¿Por qué esto parecía imposible? Las pitones birmanas no pertenecen a los Everglades. Llegaron por el comercio de mascotas exóticas de los años 80 y 90, crecían demasiado rápido, y sus dueños las abandonaban en los canales. Un huracán devastador en 1992 liberó cientos más desde criaderos comerciales. Llegaron sin depredadores naturales, sin nada que las temiera, y empezaron a devorar el ecosistema desde adentro. Las poblaciones de mapache colapsaron más de un 99%. Las zarigüeyas, casi lo mismo. Los gatos monteses cayeron un 87%. Ciervos adultos y caimanes americanos terminaban como una sola comida. Decenas de especies de aves migratorias desaparecían dentro de sus estómagos. Todo esto en pocas décadas, y en algunos casos, en solo unos años. El gobierno prohibió su importación. Se lanzaron programas de recompensa, perros detectores, drones térmicos, cacerías competitivas. Nada movía realmente la aguja. Cada investigador serio terminaba llegando a la misma conclusión sombría. Las pitones ya habían ganado. Y entonces empezaron a apagarse los transmisores. Octava parte, la cámara que lo cambió todo. El equipo descartó un caimán gigante. Los patrones de mordida no coincidían. Descartó un puma. No había marcas de garras ni heridas externas. Descartó osos, aves rapaces, otras serpientes constrictoras. Nada de la lista original encajaba con la evidencia. Instalaron cámaras adicionales en cada punto donde una señal se había apagado. Y esperaron semanas de grabaciones casi vacías, pastizales meciéndose con el viento, algún mapache de paso, hora tras hora de nada. Hasta que una mañana, un clip detuvo toda la sesión de revisión, y nadie habló durante un buen rato. Una serpiente gruesa y oscura, perfectamente inmóvil entre la hojarasca, invisible contra el fondo de vegetación en descomposición. Un depredador de emboscada perfecto. Y entonces se movió. Era una boca de algodón de Florida. Una víbora venenosa que llevaba miles de años viviendo en esos mismos humedales, junto a la cual cada investigador había caminado sin prestarle segunda atención. Estaba cazando pitones jóvenes y tragándolas enteras. Una serpiente nativa ganándole, en silencio, a una invasión que millones de dólares en programas humanos no habían logrado frenar. Las radiografías lo confirmaron. En un caso, la boca de algodón había consumido una pitón por la cola, metódicamente, hasta tragarla entera. Medía apenas entre 80 y 110 centímetros, y la pitón dentro de ella era casi tan larga como la propia serpiente que se la había comido, empujando los límites de lo que se creía físicamente posible para esta especie. Un investigador lo resumió así: ver ese video se sintió como presenciar a la evolución contraatacando en tiempo real. Novena parte. El pantano se defiende solo. Este depredador siempre estuvo ahí, subestimado. Tiene órganos sensores de calor entre los ojos y la nariz, capaces de detectar radiación infrarroja. Caza por firma térmica, así que la oscuridad y el camuflaje no le sirven de nada a su presa.
Su veneno es hemotóxico, capaz de matar en minutos. Y comer otras serpientes, incluidas pitones, no es una habilidad nueva. Es, literalmente, lo que esta especie siempre hizo. La pitón simplemente se sumó a un menú que ya existía. Este depredador siempre estuvo ahí, subestimado. Tiene órganos sensores de calor entre los ojos y la nariz, capaces de detectar radiación infrarroja con precisión extraordinaria, caza por firma térmica, así que la oscuridad y el camuflaje no le sirven de nada a su presa. Incluso una pitón de sangre fría que descansó al sol genera suficiente contraste térmico como para ser detectada. Su veneno es hemotóxico, capaz de destruir tejido desde adentro y matar en cuestión de minutos. Y comer otras serpientes, incluidas pitones, no es una habilidad nueva activada por la invasión. Es, literalmente, lo que esta especie siempre hizo, cazando al menos otras 27 especies de serpientes como parte de su dieta normal. La pitón birmana simplemente se sumó a un menú que ya existía. Pero no fue la única. Varias de las pitones monitoreadas también fueron cazadas por caimanes americanos, incluido un ejemplar de apenas 3 metros. Estos antiguos sobrevivientes no habían entregado su territorio a la invasión. Habían estado resistiendo todo este tiempo, en silencio, de formas que quedaron sin documentar hasta que los transmisores revelaron la verdad. Y unas cámaras captaron algo sin precedentes en toda la literatura científica. Un gato montés, cuya propia población había sido devastada por esta misma invasión, atacando directamente un nido de pitones. No fue carroñeo ni un hallazgo casual, fue una agresión directa, enfrentando a la hembra que custodiaba el nido, golpeándola con ambas patas delanteras y saqueando los huevos uno por uno. Fue la primera evidencia fotográfica jamás registrada de un mamífero nativo asaltando un nido de pitón birmana. Búhos y halcones empezaron a llevarse crías al amanecer y al atardecer, antes de que pudieran crecer. Osos negros y pumas de Florida fueron documentados por separado, cazando pitones en distintos puntos del área de estudio. Una coalición entera de depredadores nativos, víboras en la hojarasca, rapaces en el aire, gatos monteses en los nidos, caimanes en el agua, osos en la maleza, sin ninguna coordinación humana, convergiendo todos sobre el mismo invasor, haciendo, simplemente, lo que la evolución los preparó para hacer. 10ª parte. Alcanza con esto. La verdad incómoda es que todavía no. Una sola hembra de pitón puede poner entre 12 y 36 huevos por camada, a veces más. Se enrosca alrededor del nido durante toda la incubación, generando calor con sus propios músculos y defendiéndolo de cualquier cosa que se acerque. Maduran rápido y pueden vivir varias décadas. La matemática reproductiva es implacable y no favorece a los defensores nativos. Desde que empezó el programa de remoción, los humanos retiraron más de 5.000 ejemplares del medio silvestre, y un desafío reciente eliminó cerca de 200 en un solo fin de semana. Suena importante, hasta que los propios investigadores lo resumen sin adornos. Apenas están rasguñando la superficie del problema. Las pitones son maestras del camuflaje, casi al borde de lo sobrenatural. Investigadores han caminado a metros de una, completamente enroscada y alerta, sin ver absolutamente nada. Se sumergen durante largos periodos, se comprimen en espacios que ningún equipo pensaría en revisar, y enormes extensiones de su hábitat son directamente inalcanzables a pie. Pero cada mordida, cada asalto de un gato montés, cada captura de un caimán, es un dato más. Un poco más de tiempo ganado. Tiempo para que estos comportamientos se transmitan entre generaciones. Tiempo para que la ciencia mejore sus herramientas. Tiempo para que el ecosistema recuerde, en su nivel más profundo, cómo defenderse. La boca de algodón no esperó ningún plan de manejo. El gato montés no consultó ninguna estrategia. El pantano ya estaba contraatacando por su cuenta, mientras los humanos todavía coordinaban reuniones. La pregunta que nadie puede responder todavía es si esto alcanza a tiempo, si la resistencia nativa puede torcer la curva antes de que sea demasiado tarde. En algún lugar de los Everglades, esta misma noche, una boca de algodón está digiriendo una pitón entera. Su transmisor todavía emite el pulso. A poca distancia, 100 huevos están a punto de eclosionar. Esta guerra recién empieza.
Un cocodrilo africano que crece más rápido acá que en su propia tierra, y del que nadie sabe cuántos hay sueltos. Un ejército silencioso de depredadores nativos que aprendió, por su cuenta, a cazar a la invasión más temida de Estados Unidos. 2 historias, un mismo pantano, y una sola pregunta abierta. ¿Alcanza la naturaleza para defenderse sola, o ya es demasiado tarde? Si te gustó esta historia, suscríbete a Wise. Cada semana subimos casos así, invasiones silenciosas, depredadores que no deberían existir donde están, y ecosistemas peleando por su supervivencia. Activa la campanita para no perderte el próximo video. Contame en los comentarios qué te pareció más inquietante, y si te voló la cabeza, compartilo. Nos vemos en el próximo video.